Bueno, pues aquí saludándonos nuevamente. Y bueno, quise hacer este video porque hoy no tenemos una muy buena noticia en torno al tratamiento de lo que es el COVID-19. Hace unas 2 o 3 horas, el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud suspendió todos los ensayos que se tenían, todos los estudios clínicos que se tenían con hidroxicloroquina y con cloroquina. Y bueno, pues esto es realmente un duro golpe en cuanto a lo que teníamos en esperanza para este tratamiento contra el SARS-CoV-2 o el virus que causa el COVID-19. Pero ¿qué fue lo que motivó a la OMS a suspender este tratamiento? Si es que habíamos visto ya al inicio de la enfermedad que pudiera ser un tratamiento, una sustancia bastante prometedora para disminuir la mortalidad cuando los pacientes presentaban gravedad, o incluso había algunos estudios que mostraban que se podría también dar en pacientes con un poco de en la enfermedad no tan avanzada y que aparentemente iban también a responder. Pues bien, lamentablemente todos los estudios que teníamos anteriormente con combinaciones de hidroxicloroquina más acitromicina, cloroquina más acitromicina o hidroxicloroquina sola e cloroquina sola, pues lamentablemente eran estudios observacionales, es decir, tenían una metodología científica demasiado débil para poder decir nosotros que esto iba a funcionar o no. Creo que una de las cosas que podemos rescatar de esto es que obviamente en una pandemia pues uno va leyendo lo que son los reportes médicos que van saliendo en diferentes partes del mundo y que nos dicen que ciertas sustancias pudieran o no tener un efecto contra el virus. Ya sabíamos anteriormente por el SARS-CoV, es decir, por el virus que produce lo que es la neumonía, o que produjo una neumonía atípica igual en el año del 2002, que ciertas sustancias, incluyendo estas que acabo de mencionar, tenían cierta actividad in vitro, es decir, ya se había probado estas sustancias fuera del cuerpo. Sin embargo, bueno, pues vemos ahora que no había ningún estudio aún con ese SARS anterior, es decir, con ese síndrome respiratorio que se presentó en el 2002, pues prácticamente no había ningún estudio en personas, todo era en laboratorio a nivel de microbiología y enfrentando al virus con estas sustancias. Partiendo de ese hecho fue que se trasladaron estos conocimientos por la urgencia a esta nueva infección del SARS-CoV-2. Y al inicio de la epidemia recordemos que hubo estudios que se habían hecho con 5 o 6 pacientes, con un grupo de 20 pacientes y que han ido apareciendo poco a poco a lo largo de estos meses, cuya limitante es que son estudios observacionales, es decir, el científico, el médico solamente reporta la experiencia, lo que observa durante el tratamiento, durante el tiempo que se le da el tratamiento, y ve si hay mejoría clínica o si no hay. Pero en esos estudios no se puede saber cuál es el peso real de otros factores que nosotros nos preguntábamos, es decir, si un paciente es diabético tiene mayor mortalidad, si un paciente es hipertenso, si se le da el medicamento tiene mayor mortalidad, si un paciente tiene una enfermedad inmunosupresora o que baje las defensas tiene mayor mortalidad. Este era un pool de pacientes que habíamos observado que simplemente sin tener en cuenta incluso la edad, las enfermedades que tuviera anteriormente, si se trataba o no con antihipertensivos, se metía todo en este estudio observacional y decían, bueno, aún teniendo todos estos factores, pues vemos que el 60, el 70% de estos pacientes mejoraban.
Y así fue como en los primeros estudios que se hicieron y por la premura en cuanto a obviamente salvar vida, mejorarle su condición clínica, fue que la FDA aprobó tempranamente la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina. Y bueno, es un medicamento que actualmente seguimos utilizando, no solo en Estados Unidos, en Europa y aquí también en México. Entonces, si ya habíamos visto un poco que pudiera funcionar este medicamento, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud hace unas horas cambió de opinión y decidió suspender todos los estudios que se estaban llevando a cabo con estas sustancias? Bueno, el hecho es que en una revista científica llamada el Lancet apareció, y aquí tengo el artículo para no echarles mentiras, apareció el día 22 de mayo un artículo que es en cuanto a metodología científica mucho mejor que los estudios observacionales. Esta gente, el doctor Mandep y su equipo hicieron un muy buen análisis estadístico de pacientes que han recibido ya el tratamiento de hidroxicloroquina, acitromicina o cloroquina con acitromicina o sin combinación de estos medicamentos. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que motivó entonces a la OMS a cambiar radicalmente de idea con estos tratamientos? Bueno, pues si me permiten, voy a decir ciertos puntos importantes del estudio que creo que nos pueden dar un contexto de lo que está planteando actualmente la Organización Mundial de la Salud. Y el estudio es un estudio primero multinacional, quiere decir que fue hecho en diferentes hospitales. Lo importante aquí, bueno, pues es que son diferentes grupos o son diferentes clínicas las que aportaron todos estos datos. Ellos registraron a todos los pacientes que les hubieran dado algún tratamiento con hidroxicloroquina, con acitromicina, con hidroxicloroquina sola o con cloroquina sola o acompañada de acitromicina. Este estudio lo hicieron con una base de datos e incluyó básicamente a 98.262 pacientes. Solamente excluyeron 22.030 pacientes de este estudio porque ya estaban tomando remdesivir, ya habían iniciado una cloroquina cuando inició el tratamiento o estaban también en ventilación mecánica. Eso quiere decir que muchos de estos pacientes no los incluyeron porque ya se consideraban pacientes graves. Después de haber visto todos estos criterios de exclusión, pudieron dejar 96.032 pacientes. ¿Qué es lo importante de este estudio? ¿Por qué se le da el peso en lugar de dárselos a los estudios observacionales? Bueno, pues que este estudio tiene mayor rigor metodológico porque se hizo en base a casos y controles. Quiere decir que tuvieron o compararon dos grupos de pacientes. Aquellos que recibieron el medicamento, que fueron 14.888 pacientes contra 81.144 que no recibieron este tratamiento como tal. A este se le llama grupo control. Ya los primeros son los casos, es decir, los que presentan la enfermedad y que además están tomando el tratamiento. Esto tiene importancia y, para decirlo fácilmente, nos puede excluir muchas cosas, incluyendo el azar o la muerte, es decir, que el paciente no haya fallecido simplemente por el azar o por la suerte. Pero también es importante decir que con este tipo de estudios se controlan muchas variables para ver si esas variables de forma independiente influyen o no en el seguimiento y en el resultado del tratamiento para cada uno de estos pacientes. ¿Cuál era
su punto? Es decir, ¿qué es lo que iban a medir? Básicamente, hay otros dos puntos que estaban midiendo, pero lo más importante es que en este estudio están midiendo mortalidad, es decir, qué porcentaje o qué número de pacientes se mueren en el grupo control y qué número de pacientes fallecen en aquel grupo de casos, para ver si es mayor o menor. Obviamente esto todo es por análisis estadístico. Y entonces lo que quieren es atribuirle a alguna causa esta mortalidad o este incremento en alguno de los dos grupos. Obviamente el que más nos interesa es el que está tomando medicamento, pero también pudo haber resultado que comparándolo con el grupo control no hubiera nada significativo y bueno, pues hubiera dado otros resultados. Y lo importante de este estudio es que comparó todas las variables o las más importantes que se pueden adjudicar a la mortalidad del paciente cuando presenta la enfermedad del COVID. Incluyeron desde el peso, si es hombre, si es mujer, incluyeron otras variables según la raza, si es de raza blanca, afroamericana, hispánico, asiática, medicamentos que estaban tomando anteriormente, inhibidores de la ECA, que son los antihipertensivos, las estatinas como pravastatina, que son medicamentos que se dan para disminuir los lípidos del cuerpo, como el colesterol, qué tan grave estaban los pacientes y una medición de escala de gravedad, y también lo más importante, porque la pregunta que nos hacíamos era si el paciente que tuviera enfermedad del corazón, como se había dicho previamente, o hipertenso, diabético, también influía, o qué tanto influía en la mortalidad del paciente. Bueno, ellos hicieron una disección de esto y también vieron si enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con arritmia, diabéticos con hipertensión, con hiperlipidemia, que son las grasas elevadas, pacientes con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si es fumador, si no lo es, o si tiene algún inmunocompromiso o está bajo de las defensas, tenían algo que ver con la mortalidad asociada. Entonces un factor que midieron ellos pues no solamente fue la mejoría, sino el endpoint final, es decir, lo que querían medir realmente era la mortalidad. Y bueno, pues interesantemente cruzaron estos datos para ver si había alguna relación estadística con el grupo que se le llamó control, contra 4 grupos que ellos hicieron de todo este número de pacientes. El primero era el grupo que tomaba únicamente cloroquina, el otro era el que tomaba cloroquina con macrólido, el otro que tomaba hidroxicloroquina y el otro que tomaba hidroxicloroquina con macrólidos. Y bueno, pues analizando sus datos y haciendo un análisis estadístico de riesgo, es decir, qué tanto riesgo se tiene por cada uno de los factores que mencionamos, incluyendo el tomar estos medicamentos para la mortalidad en general, pues sí, hay factores independientes que nos predicen mortalidad, como los que ya habíamos dicho, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad coronaria, anginas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, los lípidos grasos, el EPOC y el ser fumador y una condición de inmunosupresión. Es decir, esos factores por sí mismos van a contribuir a que haya mortalidad asociada a la enfermedad de COVID-19, pero también demostraron que hay una asociación también estadísticamente significativa en aquellas personas que tomaban este medicamento de hidroxicloroquina o cloroquina con o sin acitromicina. Es decir, que viéndolo como un riesgo independiente, también resultó que presentaron mortalidad estos pacientes. Y ya analizándolo, sobre todo en la causa de defunción, también se demostró lo mismo. Recordemos que la hidroxicloroquina, uno de sus efectos importantes
y de la cloroquina. También se ha reportado con los macrólidos, como la acitromicina, tienen problemas sobre todo a nivel cardiovascular o a nivel cardíaco, en donde pueden presentar arritmias, bloqueos que producen arritmias. Si ustedes recuerdan, el corazón tiene un mecanismo que, por decirlo de alguna manera, es el que da impulsos eléctricos y es el que hace que las células cardíacas se contraigan o que no lo hagan, y es lo que da a nosotros el ritmo cardíaco, ¿no? Sobre todo a nivel ventricular. Bueno, pues se ha visto que este medicamento, ya se sabía anteriormente, puede influir en esa transmisión de los impulsos eléctricos hacia esas células, lo que puede impedir de alguna manera que haya una buena contracción a nivel del corazón, o que haya una arritmia, es decir, que se presente una falta de sincronización entre las aurículas y los ventrículos, que son las dos partes que conforman el órgano, y eso hace que el paciente pueda presentar, al haber esta desvinculación entre un lado y el otro, puede presentarse que arritmias ventriculares, que llevan un alto riesgo de mortalidad. Hay una disociación eléctrica en ese sentido dentro del corazón, y pues bueno, eso lo lleva también a la muerte. Y ya asociando cada uno de estos factores más el medicamento hidroxicloroquina y cloroquina con citromicina, pues vemos en cuanto a la presentación de arritmias ventriculares, sobre todo, que son las que llevan mayor mortalidad, vemos cómo se incrementa de forma importante, por ejemplo, el usar hidroxicloroquina con un macrólido, el riesgo relativo que anda, según este estudio, en 5.1. Es decir, el paciente a quien se le da esta combinación tiene hasta 5 veces más posibilidades de fallecer por esta arritmia ventricular provocada por el medicamento que al que no le damos el tratamiento, comparado con el grupo control. Mientras si damos cloroquina y macrólido, este riesgo es de 4. Si damos hidroxicloroquina sola, 2.3, quiere decir, ese es el número de veces que aumenta el riesgo de dar tratamiento de este tipo. Y si damos cloroquina sola, el riesgo está arriba de 3. Y en este estudio, por lo menos, para sorpresa, pues solamente los pacientes que presentaban alguna arritmia como un antecedente importante son los que están más o menos a ese mismo nivel de riesgo. La arritmia está en 4.1, es decir, el paciente que ya tiene arritmia cualquiera y presenta COVID tiene hasta 4 veces incrementado el riesgo de fallecer contra aquel que no presenta arritmia. También este incremento es importante en pacientes con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva. El riesgo es alto, el riesgo es de 3, tienen 3 veces más posibilidad de fallecer que aquel paciente que no presenta insuficiencia cardíaca y tiene COVID. Eso quiere decir que si vemos el factor de riesgo de forma independiente, según este estudio, pues vemos que el dar esta combinación de medicamentos por sí sola aumenta la mortalidad del paciente más que algunos factores que el paciente ya tiene como enfermedades crónicas de por sí. Y bueno, este artículo termina diciendo que en este gran estudio multinacional o multicéntrico, los autores observaron que no observaron ningún beneficio con el uso de hidroxicloroquina o cloroquina sola o en combinación, y que pues aumenta también la mortalidad de los pacientes. Entonces, bueno, este es un artículo que recién salió. Tiene a su favor, varias situaciones, que fue por lo cual la OMS optó por cancelar todos los que son los estudios con estos medicamentos.
Uno es que es un estudio multicéntrico, que es un estudio de casos y controles, que le da mucho mayor peso metodológico a los observacionales que ya teníamos anteriormente. Tiene una buena cantidad de pacientes, un buen número de pacientes, y bueno, pues ustedes vieron que estratificaron primero en grupos los que tomaban diferentes tratamientos con y sin combinación, y por último estratificaron también los factores de riesgo de cada uno de los pacientes, llegando a estas conclusiones. Desafortunadamente, esto es lo que se tiene como una evidencia científica. Será de cada uno de nosotros analizar este estudio, sobre todo para dirigir las guías y las directrices en cuanto al tratamiento de la enfermedad actual del COVID-19. Desde mi punto de vista, bueno, pues al tener un estudio así en este momento, y mientras no salga otro que diga lo contrario, pues obviamente tiene toda la razón la OMS en parar este tipo de estudios, viendo ese rango de posibilidad de asociación de muerte cuando se dan estos tratamientos. Falta más investigación, faltan estudios que superen a estos casos y controles, pero a la fecha es el que mejor tenemos hecho y que nos da una panorámica bastante buena y global de el uso de este medicamento. Aquí en la descripción les voy a dejar la liga para el artículo, si lo quieren leer, analizar, pueden comentar lo que ustedes gusten. Y bueno, también ahí en la bibliografía viene quién es el coordinador del estudio, dónde se hizo el estudio y todos los datos metodológicos en cuanto a estadística que utilizaron, que vale la pena analizar. Me quedo con lo que dijo la OMS, en que ya prácticamente esto está suspendido desde ese nivel. Cada país tendrá que tomar una acción derivada a esto, y ver cuáles significativamente los cambios o no que pueda haber según la regionalización de cada país o de cada nación, dependiendo de la urgencia de la epidemia y de cómo se comporte en su localidad. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, yo espero que estos datos sean de utilidad. Obviamente son datos basados en artículos científicos, no es una opinión como tal mía, pero sí es importante que se conozca cómo va avanzando este tema y que hagamos nuestro propio juicio al respecto. Muchas gracias.